Fundamentos del ajedrez. Buen día, jóvenes. Antes de dar inicio con este video, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han jugado ajedrez en esta semana, en estos días, en este mes? Supongo que ya lo conocen, pero ¿sabían que el ajedrez es considerado por muchos como el juego de los reyes y el rey de los juegos? Esta frase no es casual. El ajedrez tiene más de 1500 años de historia y ha sido jugado por emperadores, científicos, artistas y personas comunes de todo el mundo. Y el tema de nuestro video es precisamente ese, los fundamentos del ajedrez. Vamos a explorar juntos este fascinante juego que va mucho más allá de mover piezas en un tablero. El ajedrez desarrolla habilidades mentales como la concentración, el pensamiento estratégico, la memoria, la capacidad de tomar decisiones bajo presión y la paciencia. Todas esas son competencias que les servirán no solo para jugar, sino también para su vida académica, profesional y la personal. Bien, jóvenes, lo primero que necesitamos conocer es el campo donde se desarrolla la batalla, el tablero de ajedrez. El tablero es un cuadrado compuesto por 64 casillas organizadas en 8 filas horizontales y 8 columnas verticales. Las casillas alternan entre dos colores, generalmente blanco y negro, o claro y oscuro. Ahora bien, presten atención a esto porque es importante. El tablero debe colocarse de manera que cada jugador tenga una casilla blanca o clara en la esquina inferior derecha. Esta es una regla básica de ubicación. Permítanme hacerles una comparación que les será útil. ¿Recuerdan el plano cartesiano que estudian en matemáticas con sus coordenadas X y Y? Bueno, jóvenes, el tablero de ajedrez funciona de manera similar. Cada casilla tiene una dirección única, como las calles de una ciudad tienen nombres que permiten ubicar cualquier dirección. Este sistema se llama notación algebraica y es el idioma universal del ajedrez. Y funciona así. Las 8 filas horizontales se numeran del 1 al 8, comenzando desde el lado donde se ubican las piezas blancas. Las 8 columnas verticales se denominan con letras minúsculas de la a la H, también comenzando desde la izquierda del lado blanco. De esta manera, cada casilla del tablero tiene un nombre único formado por una letra y un número. Por ejemplo, E4, D5, A1, H8. Es exactamente como el juego de batalla naval que seguramente alguna ocasión jugaron cuando eran niños. ¿No decían B3 o F7 para ubicar a los barcos? No sé si lo hayan jugado. Aquí en el ajedrez hacemos lo mismo para registrar las jugadas. Ahora, el tablero también tiene divisiones conceptuales importantes. Existe lo que llamamos el centro del tablero, que está formado por 4 casillas específicas, E4, D4, E5 y D5. Y quiero que graben esto en su memoria porque es uno de los conceptos más importantes del ajedrez. Quien controla el centro, controla la partida. El centro es como el corazón de la batalla. Desde ahí se puede alcanzar cualquier punto del tablero con mayor rapidez.
Además, el tablero se divide en dos flancos, el flanco de dama o reina y el flanco de rey. Esta denominación viene de las piezas que están ubicadas más cerca de cada lado. Comprenderán mejor esto cuando veamos la posición inicial de las piezas. También existen las diagonales, que son las líneas de casillas del mismo color unidas por sus vértices. Las dos grandes diagonales del tablero están compuestas por 8 casillas cada una y van de una esquina a la otra. Ahora que conocemos el terreno, es momento de presentarles a los protagonistas de esta historia, las piezas de ajedrez. Cada jugador inicia la partida con 16 piezas, 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Cada tipo de pieza tiene su propia forma de moverse, su propio valor estratégico y su propia función dentro del juego. Permítanme presentarles a cada uno. Comencemos con el peón, las piezas más numerosas de nuestro ejército. Cada jugador tiene 8 peones ubicados en la segunda fila, formando una barrera protectora frente a las demás piezas. El peón tiene un movimiento particular. Avanza únicamente hacia adelante por la columna en la que se encuentra, una casilla por jugada. Sin embargo, existe una excepción. Cuando un peón se mueve por primera vez desde su casilla inicial, tiene la opción de avanzar una o dos casillas, según decida el jugador. Ahora, y aquí viene algo importante, el peón nunca puede retroceder. Una vez que avanza, no hay vuelta atrás. ¿No les parece esto una interesante metáfora de la vida? Algunas decisiones que tomamos son irreversibles y debemos pensarlas bien antes de actuar. El peón también tiene una característica única en cuanto a cómo captura. Escuchen bien esto porque es diferente a todas las demás piezas. El peón es la única pieza que no captura en el sentido de su movimiento. Mientras avanza hacia adelante, captura en diagonal, específicamente a las casillas diagonales inmediatas que están una fila más adelante. Existe un movimiento especial llamado captura al paso. Les explico. Si un peón enemigo avanza 2 casillas en su primer movimiento y queda justo al lado de uno de nuestros peones en la misma fila, podemos capturarlo como si solo hubiera avanzado una casilla. Es como decir, no vas a escaparte de mí solo porque diste un salto más grande. Y ahora viene lo más emocionante del peón, la coronación. Cuando un peón logra llegar hasta la última fila del lado opuesto del tablero, se transforma. Puede convertirse en cualquier pieza que el jugador desee, excepto en rey u otro peón. Imaginen esto. El soldado más humilde de nuestro ejército puede transformarse en la poderosa dama. ¿No es bellísimo esto? Es una lección de perseverancia. El esfuerzo constante puede llevarnos muy lejos. El peón tiene un valor de 1 punto en la escala de valor de las piezas. El rey, la pieza más importante. Pasemos ahora al rey, pieza que da sentido a todo el juego. El rey se representa con una corona que tiene una cruz en la parte superior.
El rey se mueve una sola casilla en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal. Puede desplazarse a cualquiera de las 8 casillas que lo rodean, siempre y cuando esa casilla no esté siendo atacada por una pieza enemiga. Aquí está la clave del ajedrez. El rey no puede ser capturado, pero sí puede ser atacado. Cuando el rey está bajo ataque directo, decimos que está en jaque. Cuando está en jaque y no tiene forma de escapar, defender el ataque o capturar la pieza atacante, entonces está en jaque mate y la partida termina inmediatamente. Por eso el rey no tiene un valor numérico como las demás piezas. Su valor es infinito, porque si lo perdemos, perdemos el juego. Todo el ajedrez gira alrededor de él. Debemos proteger nuestro rey mientras intentamos atacar el rey enemigo. Existe un movimiento especial del rey llamado enroque, que vamos a ver más adelante. La dama, también llamada reina, es la pieza más poderosa del tablero. Se representa con una corona adornada y se ubica junto al rey en la posición inicial. La dama combina el movimiento de dos piezas, se mueve como torre y como alfil. Esto significa que puede desplazarse cualquier número de casillas en línea horizontal, vertical o diagonal. Puede ir a cualquier casilla de la fila, columna o diagonal en la que se encuentra, siempre que no haya piezas bloqueando su camino. Debido a su enorme movilidad y poder, la dama tiene un valor de 9 puntos, el más alto de todas las piezas. Una dama bien posicionada puede controlar múltiples áreas del tablero simultáneamente y es una amenaza constante para el oponente. Sin embargo, precisamente por su valor, debemos tener cuidado de no exponerla innecesariamente, especialmente en las primeras jugadas de la partida. Perder la dama sin compensación suele ser catastrófico. La torre se representan como las torres de un castillo medieval. Cada jugador tiene dos torres ubicadas en las esquinas del tablero al inicio de la partida. La torre se mueve en línea recta. Puede desplazarse cualquier número de casillas en sentido horizontal por las filas o en sentido vertical por las columnas. No puede moverse en diagonal ni saltar sobre otras piezas. Las torres son especialmente poderosas en columnas abiertas, es decir, en columnas donde no hay peones. Piensen en las torres como los cañones de artillería de su ejército, directas, poderosas y efectivas a larga distancia. Cada torre tiene un valor de 5 puntos. Dos torres trabajando juntas pueden ser una fuerza devastadora. El alfil, que históricamente representa al obispo o consejero del rey, tiene una característica muy particular. Se mueve únicamente en diagonal. Cualquier número de casillas, pero siempre sobre casillas del mismo color. Eso significa que cada alfil está confinado a la mitad del tablero. Un alfil que comienza en casilla blanca solo podrá moverse por casillas blancas durante toda la partida y nunca podrá visitar las casillas negras. Por eso, cada jugador tiene dos alfiles, uno para las casillas blancas y otro para las casillas negras. Déjenme darles una comparación cotidiana.
Si las torres son como las avenidas rectas de una ciudad, los alfiles son como los atajos diagonales que toman cuando van con prisa. Son rutas diferentes, pero igualmente efectivas. El alfil tiene un valor de 3 puntos. Muchos jugadores consideran que dos alfiles trabajando juntos, lo que llamamos la pareja de alfiles, son ligeramente más valiosos que otras combinaciones de piezas del mismo valor. Finalmente llegamos al caballo, la pieza más peculiar y fascinante del ajedrez. Se representa literalmente como la cabeza de un caballo. El movimiento del caballo es único y un poco complicado al principio, pero con práctica se vuelve natural. El caballo se mueve en forma de L, avanza 2 casillas en una dirección recta, ya sea horizontal o vertical, y luego una casilla perpendicular a esa dirección. Otra forma de describirlo es que mueve una casilla como torre y luego otra como alfil desde su posición. Pero aquí viene su superpoder. El caballo es la única pieza que puede saltar sobre otras piezas, ya sean propias o enemigas. Esto lo hace extremadamente valioso en posiciones cerradas donde hay muchas piezas en el tablero. Otra característica interesante: el caballo siempre termina su movimiento en una casilla de color opuesto a la que partió. Si estaba en casilla blanca, llegará a una negra y viceversa. El caballo también vale 3 puntos, igual que el alfil. En posiciones abiertas, muchos prefieren el alfil por su mayor alcance, pero en posiciones cerradas el caballo puede ser más efectivo por su capacidad de saltar. Jóvenes, ahora que ya conocen todas las piezas y sus movimientos, necesitamos hablar de un concepto fundamental: el valor relativo de las piezas. En ajedrez asignamos valores numéricos a las piezas para poder evaluar si un intercambio nos conviene o no. Es como tener una economía dentro del juego. Los valores son los siguientes: el peón vale 1 punto, el caballo vale 3 puntos, el alfil vale 3 puntos, la torre vale 5 puntos, la dama vale 9 puntos, el rey tiene valor infinito, porque si lo perdemos, perdemos la partida. ¿Por qué es importante conocer estos valores? Porque durante la partida, frecuentemente intercambiamos piezas con nuestro oponente y necesitamos saber si ese cambio nos beneficia o nos perjudica. Por ejemplo, si cambiamos nuestra torre por un caballo enemigo, sería un mal negocio, porque estaríamos entregando 5 puntos a cambio de solo 3. Pero si cambiamos nuestro caballo por la torre enemiga, entonces habríamos ganado material, como le llamamos en ajedrez. Sin embargo, y esto es importante que ustedes lo entiendan, estos valores no son absolutos, dependen mucho de la posición. A veces un caballo perfectamente ubicado en el centro del tablero puede ser más valioso que una torre mal posicionada en una esquina sin completa actividad. El contexto siempre importa, tanto en ajedrez como en la vida. Pero, como regla general, estos valores nos ayudan a tomar decisiones informadas durante la partida. En ajedrez tienen 3 movimientos especiales que deben conocer. Son excepciones a las reglas normales, pero son perfectamente legales y muy importantes estratégicamente. El enroque. El enroque es el único movimiento en el ajedrez donde mueven 2 piezas en una sola jugada: el rey y una de las torres. ¿Cómo se realiza?
El rey se desplaza 2 casillas hacia la torre con la que va a enrocar y luego la torre salta sobre el rey para colocarse al otro lado, en la casilla contigua. El rey y la torre quedan uno al lado del otro después del enroque. Existen dos tipos de enroque. El enroque corto, que se anota como 00, se realiza con la torre del rey, la más cercana. Después del enroque corto, el rey quedará en la casilla G1 si son blancas o G8 si son negras. El enroque largo, que se anota como 000, se realiza con la torre de la dama, la más alejada del rey. Después del enroque largo, el rey quedará en la casilla C1 o C8 si son negras. El propósito del enroque es doble: poner al rey a salvo, generalmente en una esquina del tablero, detrás de una barrera de peones, y al mismo tiempo activar la torre, sacándola de la esquina hacia una posición más central. Pero atención, porque no siempre se puede enrocar. Deben cumplir varias condiciones. Primero, ni el rey ni la torre involucrada pueden haberse movido anteriormente durante la partida. Si el rey ya se movió una vez, aunque regrese a su casilla original, ya perdió el derecho a enrocar para siempre. Segundo, no puede haber ninguna pieza, ni propia ni enemiga, entre el rey y la torre. Tercero, y esto es crucial, el rey no puede estar en jaque en ese momento. No puede pasar por una casilla atacada por piezas enemigas, ni puede terminar en una casilla atacada. Es decir, todo el camino del rey debe estar seguro. El enroque es uno de los movimientos más importantes en la apertura y los buenos jugadores generalmente enrocan en las primeras 10 jugadas de la partida. La captura al paso. Este es un movimiento especial exclusivo de los peones y suele confundir a los principiantes porque parece romper las reglas normales de captura. Les explico la situación. Imaginen que tenemos un peón blanco en la quinta fila, digamos en la casilla E5. Un peón negro está en su posición inicial en D7. Si el negro decide avanzar 2 casillas con su peón de D7 a D5, quedará justo al lado de nuestro peón blanco. Normalmente los peones solo capturan en diagonal hacia adelante, pero en este caso especial podemos capturar el peón negro como si solo hubiera avanzado una casilla. Movemos nuestro peón de E5 a D6, retiramos el peón negro de D5 y quedamos en D6. Este movimiento solo puede realizarse inmediatamente después de que el peón enemigo haya avanzado 2 casillas. Si no capturamos al paso en ese momento, perdemos el derecho a hacerlo después. Es una jugada de ahora o nunca. La captura al paso se anota, por ejemplo, EXD6 AP, donde AP significa al paso. La coronación del peón. Ya mencioné este movimiento cuando hablamos del peón, pero vale la pena repetirlo porque es muy importante. Cuando el peón llega a la última fila del tablero enemigo, debe transformarse inmediatamente en otra pieza. El jugador puede elegir convertirlo en dama, torre, alfil o caballo, pero no puedo dejarlo como peón ni convertirlo en rey. En la práctica casi siempre se elige la dama porque es la pieza más poderosa, pero hay situaciones especiales donde conviene elegir otra pieza. Por ejemplo, un caballo
para dar jaque mate inmediato. Y aquí viene algo interesante. No existe límite en el número de piezas que pueden tener en el tablero por coronación. Teóricamente, si logran llevar sus 8 peones a la última fila, podrían tener 9 damas al mismo tiempo. Es poco probable, pero es legal. La coronación se anota, por ejemplo, como A8 igual a D. Si un peón llega a A8 y se convierte en dama. Ahora llegamos al corazón del ajedrez, el jaque mate. El jaque. Cuando una de nuestras piezas ataca directamente al rey enemigo, decimos que le hemos dado jaque. El jaque se anota con el símbolo más. Es importante entender esto. El rey nunca es realmente capturado en el ajedrez. Es una cuestión de respeto hacia la realeza, si quieren verlo así. Pero cuando el rey está bajo ataque, la situación es urgente y debe resolverse inmediatamente. Cuando un jugador está en jaque, no tiene opción. Está obligado a resolver el jaque de una de estas tres formas. Primera forma, mover al rey. El rey puede escapar moviéndose a una casilla que no esté siendo atacada. Es como huir del peligro. Segunda forma, capturar la pieza atacante. Si es posible, el rey mismo u otra pieza nuestra puede capturar la pieza que está dando jaque. Es como contraatacar. Tercera forma, interponer una pieza. Si la pieza que da jaque es una torre, un alfil o una dama, podemos bloquear el ataque colocando una de nuestras piezas entre el rey y la pieza atacante. Es como usar un escudo. Estas son las únicas tres opciones. No podemos ignorar el jaque. No podemos hacer ningún otro movimiento. El jaque debe resolverse inmediatamente o la partida termina. También es crucial entender que el rey nunca puede moverse a una casilla donde esté siendo atacado. No puede suicidarse, por así decirlo. Y dos reyes nunca pueden estar en casillas adyacentes porque se estarían dando jaque mutuamente, lo cual es ilegal. El jaque mate. El jaque mate, que abreviamos simplemente como mate, es el objetivo final del ajedrez. Es cuando damos jaque al rey enemigo y éste no tiene ninguna forma legal de resolver el ataque. En el jaque mate se cumplen tres condiciones simultáneamente. Primero, el rey está en jaque. Segundo, el rey no puede moverse a ninguna casilla segura, porque todas están atacadas o bloqueadas. Tercero, ninguna pieza puede capturar la pieza atacante ni interponerse para bloquear el ataque. Cuando se produce jaque mate, la partida termina inmediatamente. El jugador que dio mate gana la partida. No se ejecuta realmente la captura del rey. El mate es suficiente. El jaque mate se anota con el símbolo más o a veces con el gato. Y aquí está la belleza del ajedrez. No gana necesariamente quien tiene más piezas o quien capturó más material. Pueden tener solo el rey y una torre, mientras su oponente tiene el rey y varios peones. Pero si logran dar mate, ustedes ganan. La victoria es absoluta y definitiva. No todas las partidas de ajedrez terminan con un jugador.
A veces el resultado es un empate, que en ajedrez llamamos tablas. Existen varios tipos de tablas que deben conocer. Tablas por ahogado. Es la más curiosa y a veces frustrante. El ahogado ocurre cuando es el turno de un jugador. Su rey no está en jaque, pero no tiene ningún movimiento legal que pueda realizar. Imaginen esta situación. Su oponente tiene solo el rey y están a punto de ganar. Pero si dan una jugada descuidada y el rey enemigo queda sin movimientos legales, sin estar en jaque, la partida es tablas. Han dejado escapar la victoria. El ahogado ocurre especialmente en finales donde un bando tiene gran ventaja material, pero juega descuidadamente. Es una lección de humildad. Nunca subestimen a su oponente, incluso cuando parecen estar derrotados. Tablas por jaque continuo, también llamado jaque perpetuo. Esto ocurre cuando un jugador puede dar jaque indefinidamente y el rey enemigo no puede escapar de la secuencia de jaques. Normalmente el jugador que está en desventaja material busca el jaque continuo como recurso para salvar la partida. Es preferible empatar que perder, ¿no es cierto? A veces tenemos tablas por falta de material. A veces, después de muchos intercambios, quedan tan pocas piezas en el tablero que es imposible dar jaque mate, aunque uno lo intente. Por ejemplo, rey contra rey es tablas obvias. Rey y alfil contra rey también son tablas, porque un alfil solo no puede dar mate. Lo mismo con rey y caballo contra rey. Estas son situaciones donde el material restante es insuficiente para forzar el mate y el reglamento declara tablas automáticamente. Tablas por mutuo acuerdo. En cualquier momento de la partida, un jugador puede ofrecer tablas a su oponente. Si el oponente acepta, la partida termina en empate. Si rechaza la oferta, la partida continúa. Esta es la forma más común de tablas en partidas de alto nivel, cuando ambos jugadores reconocen que la posición está equilibrada y ninguno puede ganar. Tablas por repetición de posición. Si la misma posición exacta se repite 3 veces durante la partida, con las mismas piezas, en las mismas casillas y el mismo jugador por mover, cualquiera de los jugadores puede reclamar tablas. Esto evita que la partida se prolongue indefinidamente con los jugadores repitiendo los mismos movimientos. Jóvenes, ahora que conocen las piezas, los movimientos y los objetivos, necesitan entender que toda partida de ajedrez tiene una estructura, como una obra de teatro, que tiene 3 actos. Estas fases son la apertura, el medio juego y el final. La apertura comprende aproximadamente las primeras 10 a 15 jugadas de la partida. Es la fase donde ambos jugadores despliegan sus piezas desde la posición inicial. Los objetivos principales en la apertura son 4. Primero, controlar el centro del tablero. Recuerden, jóvenes, quien controla el centro controla la partida. Deben luchar por ocupar o controlar las casillas centrales con sus peones y piezas. Segundo, desarrollar las piezas rápidamente. Sacar los caballos y alfiles de sus posiciones iniciales hacia casillas activas donde tengan influencia sobre el tablero. Tercero, poner al rey a salvo mediante el enroque.
El centro del tablero será un campo de batalla y no quieren que su rey esté ahí cuando comiencen los fuegos artificiales. Cuarto, conectar las torres. Se considera que han completado la apertura cuando sus torres están conectadas, es decir, cuando no hay piezas entre ellas en la primera fila. Existen principios importantes en la apertura que deben seguir. Desarrollen primero los caballos y alfiles antes que la dama. No saquen la dama demasiado temprano, porque será perseguida y perderán tiempo moviendo la misma pieza varias veces. No muevan la misma pieza dos veces en la apertura sin una buena razón. Cada movimiento debe contribuir al desarrollo. No muevan demasiados peones. Los peones no pueden retroceder y cada movimiento de peón debilita algunas casillas. Enroquen temprano, generalmente en las primeras 10 jugadas. El medio juego. Después de la apertura viene el medio juego, que es la fase más compleja y que separa a los buenos jugadores de los principiantes. Aquí es donde ocurre la verdadera batalla. En el medio juego ambos bandos han desarrollado sus piezas y ahora comienzan a crear planes de ataque y defensa. Aquí deben evaluar la posición y buscar ventajas. ¿Qué elementos deben considerar en el medio juego? El dominio del centro. ¿Quién controla las casillas centrales? La movilidad de las piezas. ¿Quién tiene piezas más activas y mejor ubicadas? La estructura de peones. ¿Hay peones débiles que puedan atacar? Las columnas abiertas. ¿Tienen columnas sin peones donde colocar sus torres? Las diagonales abiertas. ¿Sus alfiles tienen buenas diagonales? La seguridad de los reyes. ¿El rey enemigo tiene debilidades en su posición? El medio juego es donde se ganan o pierden la mayoría de las partidas. Aquí necesitan combinar visión táctica con comprensión estratégica. Deben buscar combinaciones, sacrificios y maniobras que les den ventaja. El final, la definición. El final comienza cuando quedan pocas piezas en el tablero, generalmente después de que las damas han sido intercambiadas o cuando el material se ha reducido significativamente. En el final, el rey cambia completamente su papel. Ya no es una pieza vulnerable que debe esconderse, sino que se convierte en un guerrero activo que debe participar en la batalla. En los finales, el rey debe avanzar hacia el centro y ayudar a sus peones o atacar los peones enemigos. Los peones también adquieren una importancia crucial en el final, porque cada peón es un candidato potencial a coronarse y convertirse en dama. Un solo peón de ventaja puede ser decisivo en un final. Los principios del final son diferentes a los de la apertura y el medio juego. Activar el rey. Deben traer su rey al centro y usarlo activamente. Crear peones pasados. Un peón pasado es aquel que no tiene peones enemigos que puedan detenerlo en su camino hacia la coronación. Estos peones son extremadamente valiosos. Actividad de las piezas. En el final, una torre activa vale más que un peón de ventaja con una torre pasiva. La oposición. En finales de reyes y peones, el concepto de oposición
Es fundamental. Los reyes deben enfrentarse con una casilla de separación para controlar las casillas importantes. El conocimiento de los finales es lo que separa a los jugadores intermedios de los avanzados. Los grandes maestros estudian finales exhaustivamente porque son situaciones donde la técnica y el conocimiento preciso son fundamentales. Jóvenes, ahora quiero compartirles algunos principios fundamentales que deben grabar en su mente. Estos son consejos que los grandes jugadores siguen religiosamente. Principio 1. Este es el más importante de todos. Antes de tocar cualquier pieza, deben hacerse tres preguntas esenciales. Primera pregunta, ¿qué hizo mi oponente? Analicen su última jugada. No jueguen como si estuvieran solos en el tablero. Segunda pregunta, ¿qué me amenaza? Identifiquen cualquier peligro inmediato. ¿Están atacando alguna de sus piezas? ¿Están preparando alguna amenaza? Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Solo de responder las dos primeras preguntas, piensen en su próximo movimiento. Este simple hábito les evitará cometer errores garrafales. Muchas partidas se pierden no por falta de habilidad, sino por descuidos evitables. Principio 2. Ya lo he repetido varias veces, pero es tan importante que vale la pena insistir. El centro del tablero es como la zona estratégica de una batalla. Desde ahí, sus piezas tienen más movilidad y pueden trasladarse rápidamente a cualquier sector donde se necesite. Imaginen el tablero como una ciudad. ¿Prefieren tener su base en el centro de la ciudad o en las afueras? Desde el centro, pueden llegar más rápido a cualquier destino. Principio 3. En la apertura, cada movimiento cuenta. No pierdan tiempo moviendo peones innecesarios o moviendo la misma pieza múltiples veces. Cada pieza debe salir de su posición inicial y ocupar una casilla activa. Una regla práctica. En las primeras 10 jugadas deberían haber movido ambos caballos, ambos alfiles, enrocado y quizás desarrollado una o ambas torres hacia columnas centrales. Principio 4. No importa qué tan buena sea su posición, si su rey está en peligro, todo lo demás no importa. Enroquen temprano, mantengan una estructura de peones protegiendo a su rey y no abran líneas de ataque hacia su propio rey sin necesidad. Principio 5. Recuerden los valores de las piezas que discutimos. No entreguen piezas valiosas por piezas de menor valor sin tener una razón concreta, un ataque decisivo, una coronación de peón o alguna ventaja táctica clara. Sin embargo, y esto es importante, a veces los sacrificios son necesarios. Si pueden sacrificar una torre para dar jaque mate, obviamente deben hacerlo, pero los sacrificios deben ser calculados, no impulsivos. Principio 6. Van a perder partidas. Es inevitable y es parte del aprendizaje. Los mejores jugadores del mundo han perdido miles de partidas. Lo importante no es perder, sino aprender de las derrotas. Después de cada partida que pierdan, pregúntense, ¿dónde cometí el error? ¿Qué podría haber hecho diferente? Esta reflexión les hará mejores jugadores. Permítanme ahora mostrarles algunos patrones de mate que todo jugador debe conocer. Estos
son los finales fundamentales que deben aprender a ejecutar cuando tienen ventaja material. El concepto de arrinconar al rey. Todos los mates básicos comparten un principio común. Debemos llevar al rey enemigo hacia uno de los bordes del tablero, o mejor aún, hacia una esquina. ¿Por qué? Porque el tablero tiene límites y en el borde o la esquina el rey tiene menos casillas de escape. En el centro del tablero el rey tiene 8 casillas a su alrededor. En el borde tiene 5. En la esquina tiene solo 3. Por eso la estrategia es siempre la misma: restringir gradualmente el espacio del rey enemigo hasta acorralarlo. Mate con dama y rey. Este es el mate básico más importante y más frecuente. Si logran coronar un peón y obtener una dama adicional, deben saber cómo dar mate con dama y rey contra rey solo. La técnica es sencilla. Usan su dama para quitar filas o columnas al rey enemigo, mientras su propio rey se acerca para ayudar. La dama restringe el espacio y el rey bloquea las casillas de escape. Los dos reyes deben estar en oposición, es decir, enfrentados con una casilla de separación entre ellos. Su rey quita casillas de escapes, mientras su dama da el jaque final. Normalmente este jaque se puede ejecutar en menos de 10 jugadas, desde cualquier posición. No hay excusa para no saberlo hacer. Mate con torre y rey. Similar al mate con dama, pero un poco más lento, porque la torre es menos móvil. La torre va quitando filas al rey enemigo, mientras su rey lo empuja hacia el borde. De nuevo, la clave es la oposición de los reyes. Su rey debe acercarse, pero para quitar casillas de escape, y la torre restringe las filas hasta acorralar al rey enemigo en la última fila, donde se da el mate final. Mate con dos torres. Este es aún más fácil. Las dos torres trabajan juntas quitando filas alternadamente. Una torre da jaque, el rey enemigo retrocede, la otra torre avanza y da jaque en la siguiente fila, y así sucesivamente hasta arrinconarlo. Las torres deben mantener cierta distancia del rey enemigo para no ser capturadas y deben caminar juntas por columnas diferentes complementándose mutuamente. Mate con dos alfiles y rey. Este mate es más complejo técnicamente. Los dos alfiles controlan diagonales y junto con su rey va reduciendo el espacio del rey enemigo hasta llevarlo a una esquina. Lo interesante es que el rey enemigo debe ser llevado a una esquina del mismo color por donde se mueven los alfiles. Es decir, si tienen un alfil de casillas blancas y uno de casillas negras, pueden elegir llevar al rey enemigo a cualquier esquina, pero deben trabajar coordinadamente. Mate con alfil, caballo y rey. Este es el mate básico, más difícil. Requiere coordinación perfecta entre las tres piezas. El rey enemigo debe ser llevado a una esquina del mismo color del alfil. Existe una técnica específica que los grandes maestros conocen, donde el caballo forma una W con sus movimientos para ir empujando al rey enemigo. Es complejo y requiere práctica, pero es ejecutable y todo jugador serio debería saber hacerlo. Para terminar el desarrollo de nuestro video, quiero mostrarles algunos errores típicos que cometen los principiantes, con ejemplos concretos que vienen perfecto para estudiarlo. El mate de loco.
Este es el mate más rápido posible en ajedrez y ocurre en solo 2 jugadas. Sucede cuando un jugador descuida completamente la seguridad de su rey desde el primer movimiento. Imaginen esta secuencia. Las blancas juegan 1 E4, una jugada perfectamente normal que ocupa el centro, pero las reglas responden 1 F6, una jugada terrible que no controla el centro, no desarrolla piezas y abre peligrosamente la diagonal hacia su rey. Las blancas continúan. 2 D4, ocupan más centro y las negras cometen el error fatal. 2 G5, abriendo completamente la diagonal hacia su rey. Las blancas ahora tienen un mate inmediato. 3 Dama H5, jaque mate. La dama, aprovechando el pasillo abierto, da jaque mate. El rey negro no puede moverse a ninguna casilla segura, no puede capturar la dama y ninguna pieza puede interponerse. Lección: nunca debiliten la posición de su rey en la apertura sin una razón muy fuerte. Los movimientos como F6 y G5 en las primeras jugadas son casi siempre errores. El mate pastor. Este es otro mate común contra principiantes. Funciona así. Las blancas juegan 1 E4, E5, ambos ocupando el centro. Luego 2 alfil C4, desarrollando el alfil y atacando el punto F7, que es la casilla más débil en la posición inicial de las negras, porque solo está defendida por el rey. Las negras juegan 2 caballo C6, desarrollando normalmente su caballo, pero las blancas continúan. 3 dama F3, una jugada cuestionable porque sacan la dama muy temprano, pero que crea una trampa. Ahora, tanto el alfil como la dama atacan F7. Si las negras no se dan cuenta y juegan descuidadamente, por ejemplo, 3 D6, protegiendo su peón central, pero ignorando la amenaza, las blancas ejecutan dama, movimiento 4, dama por F7, jaque mate, capturando el peón con jaque mate. Lección: siempre pregúntense, ¿qué amenaza su oponente? No jueguen mecánicamente. Si hubieran analizado la posición, habrían visto la amenaza sobre F7 y podrían defenderse con 3 caballo F6 o 3 dama E7. El mate de legal. Este es un patrón táctico hermoso y educativo. Muestra la importancia de tener todas las piezas desarrolladas. Después de 1 E4 E5, 2 caballo F3 D6, 3 alfil C4, alfil G4, las negras clavan el caballo blanco a la dama. Parece que han ganado la dama, ¿verdad? Pero las blancas ejecutan un sacrificio espectacular. 4 caballo E5. Las negras, creyendo que han ganado la dama, capturan. 4 alfil por dama, alfil por D1. Entonces viene el golpe. 5 alfil, toma F7, jaque. Rey E7, 6 caballo D5, jaque mate. Es jaque mate. El alfil da jaque desde F7, el caballo da jaque desde D5 y el rey negro no tiene escapatoria. Lección: no se dejen cegar por la posibilidad de ganar material.
Siempre busquen las amenazas tácticas del oponente. En este caso, si las negras hubieran tenido un caballo en F6 o en C6 protegiendo este mate, no habría sido posible. Otro ejemplo del material muestra qué sucede cuando debilitan la posición de su rey prematuramente. Después de 1 E4, E5, 2, caballo F3, F6, las negras cometen el error de debilitar su rey con F6. Las blancas sacrifican inmediatamente. 3, caballo toman E5, F toma E5, 4, dama H5, jaque. El rey negro está en jaque y debe moverse. 4, rey E7. Ahora está en el centro del tablero, completamente expuesto. Las blancas continúan. 5, dama, toman E5, jaque. Rey F7. 6, alfil C4, jaque. Rey G6. El rey negro ha huido hacia adelante, pero sigue en peligro mortal. Las blancas ejecutan un ataque demoledor. 7, dama F5, jaque. Rey H6. 8, D4, jaque. G5. 9, H4. Y aunque el rey negro logra resistir algunos movimientos más, finalmente cae bajo el asalto coordinado de las piezas blancas. Lección: el rey en el centro del tablero durante el medio juego es extremadamente vulnerable. Enroquen temprano y no debiliten las casillas alrededor de su rey sin necesidad. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video sobre los fundamentos del ajedrez. Recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Primero, conocimos el tablero de ajedrez con sus 64 casillas y el sistema de notación algebraica que nos permite registrar cada jugada. Segundo, nos presentamos a las 6 tipos de piezas: el humilde pero valioso peón, el rey que es nuestra pieza más importante, la poderosa dama, las torres que dominan filas y columnas, los alfiles que controlan las diagonales y los caballos con su movimiento único en forma de L. Aprendimos sobre los movimientos especiales, el enroque para proteger al rey, la captura al paso de los peones y la coronación que transforma a los peones en piezas más poderosas. Comprendimos los conceptos de jaque y jaque mate y conocimos las diferentes formas en que una partida puede terminar en tablas. Vimos que toda partida tiene 3 fases distintas: la apertura, donde desarrollamos nuestras piezas; el medio juego, donde ejecutamos nuestros planes de ataque; y el final, donde cada detalle cuenta. Aprendimos los mates básicos que todo jugador debe dominar y analizamos errores comunes que debemos evitar. Pero más allá de todas estas reglas y conceptos técnicos, quiero que comprendan algo fundamental. El ajedrez es mucho más que un juego. Es una herramienta educativa excepcional que desarrolla habilidades mentales transferibles a todas las áreas de su vida. El ajedrez les enseña a pensar antes de actuar, a considerar las consecuencias de sus decisiones, a planificar a largo plazo, a mantener la calma bajo presión, a aprender de los errores y a no rendirse ante las dificultades. Les enseña que cada acción tiene consecuencias, que la preparación es importante y que la paciencia y la perseverancia rinden frutos. Cuando juegan ajedrez están entrenando su cerebro de la misma forma en que entrenarían sus músculos en el gimnasio. Están desarrollando la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas complejos. Ninguno de ustedes nacerá siendo un gran maestro de ajedrez, pero todos pueden aprender y mejorar con la práctica constante. Como dijo el gran campeón mundial José Raúl Capablanca: para mejorar en ajedrez debes perder muchas partidas,
Solo a través de las derrotas se aprende verdaderamente. Así que mi invitación para ustedes es esta. No dejen que estos conocimientos se queden solo aquí. Descarguen una aplicación de ajedrez en sus celulares. Busquen a un amigo o un familiar que quiera jugar con ustedes. Únanse a algún club de ajedrez si es que existe. Practiquen, jueguen, cometan errores, aprendan de ellos y sigan adelante. Cada partida que jueguen será diferente. Cada posición en el tablero es única. El ajedrez ofrece posibilidades prácticamente infinitas, y esa es su belleza. Nunca terminarán de aprenderlo completamente. Siempre habrá algo nuevo que descubrir. Recuerden que el ajedrez no discrimina, no importa su edad, género, origen o condición física. En el tablero todos somos iguales. Solo importa la calidad de nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Permítanme compartirles una última reflexión. El gran maestro Savile Tartakower dijo alguna vez, el ajedrez es un juego por su forma, un arte por su contenido y una ciencia por su dificultad. Pero yo agregaría algo más. El ajedrez es también un maestro de vida por las lecciones que nos enseña. Así que los dejo con este pensamiento. Cada vez que se sienten de frente a un tablero de ajedrez, recuerden que tienen ante ustedes algo más que 64 casillas. Tienen un universo de posibilidades, un campo donde entrenar su mente y una oportunidad de crecer como pensadores y como personas. El camino del ajedrez comienza con el primer movimiento. Ustedes ya han dado el primer paso, pero les toca continuar ese camino por su cuenta. Les agradezco mucho su atención a este video. Espero que haber despertado en ustedes el interés por este noble juego. Recuerden siempre, jóvenes, en el ajedrez como en la vida, cada movimiento cuenta. Piensen bien, jueguen mejor y nunca dejen de aprender.